Bienvenidos amigos a las preguntas claves que la Unión Peruana del Sur coloca en su página web cada semana. En esta oportunidad la lección tiene por título Jesús en los escritos de Pedro. Recuerden que ustedes pueden bajar una copia de esta presentación en PowerPoint en la dirección que se señala en este mismo vínculo y también el Word y los PDFs para que puedan imprimir las preguntas y hacerlas llegar a los participantes. Vamos a ver entonces las preguntas de esta semana. Pregunta número 1. Dice lo siguiente: Jesús era Dios mismo, que vino en carne humana y vivió y murió para que nosotros pudiéramos tener la esperanza y la promesa de la vida eterna. ¿Falso o verdadero? Evidentemente la palabra de Dios nos tiene una respuesta muy clara y Primera de Pedro también nos menciona lo siguiente. En Primera de Pedro, dice la lección del día sábado, vemos más evidencias de la naturaleza divina de Jesús. Él era Dios mismo, que vino en carne humana y vivió y murió para que nosotros pudiéramos tener la esperanza y la promesa de la vida eterna. La vida y la muerte de Jesús y el hecho de que Él mismo era Dios encarnado es algo que está claramente establecido en el libro de Primera de Pedro. Por lo tanto, nosotros podemos ver que la respuesta es verdadero. Vamos ahora con la segunda pregunta. La pregunta número 2 de esta semana dice lo siguiente. Uno de los temas que permean la Biblia entera, incluso el tema por excelencia, es la historia de la humanidad caída. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Falso o verdadero? Bueno, la lección del día domingo tiene la siguiente declaración. Uno de los temas que permean la Biblia entera, incluso el tema por excelencia, es la obra de Dios de salvar a la humanidad caída. Bueno, de acuerdo a la pregunta nos dice que se trata de la historia de la humanidad caída. Pero la lección de escuela sabática hace énfasis en presentar que se trata de la salvación de la humanidad caída. Entonces la respuesta es falso. No es la historia de la humanidad caída, sino es la historia de la salvación de la humanidad caída. Por lo tanto, la respuesta es falso. Vamos ahora con la pregunta número 3. Pregunta 3 de esta semana dice lo siguiente. En su humanidad, Jesús llegó a temer que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Falso o verdadero? En su humanidad, Jesús llegó a temer que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. ¿Será que en algún momento de su vida nuestro Señor Jesucristo llegó a temer que la separación que el pecado podía ocasionar entre Él y Dios podría ser eterna? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la lección del día lunes. Y nos trae un párrafo de Elena de White que menciona lo siguiente. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Esta escena se realiza cuando Jesús estaba en el Getsemaní. En ese momento vinieron las más crueles y las más fieras tentaciones de Satanás sobre nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los pensamientos que Satanás trataba de colocar en nuestro Señor Jesús es el hecho de que un Dios santo jamás iba a tolerar el pecado. Y si el pecado iba a estar sobre Jesús, que llega a ser nuestro sustituto y que muere en nuestro lugar, y el pecado cae sobre Él, nuestro pecado recae sobre Jesús, entonces la tentación era: la separación va a ser eterna porque Dios no tolera la presencia del pecado. Esa era la tentación y ese era el pensamiento que Satanás colocaba a Jesús en el Getsemaní. Gracias a Dios, nosotros vemos que Jesús dio un paso firme y tomó la copa que permitió que tú y yo pudiésemos tener esperanza de salvación y de vida eterna. Vamos entonces con la respuesta. La respuesta es verdadero. Respuesta verdadero. Pregunta número 4. La esperanza del cristiano se basa en el evento histórico de la resurrección de Cristo, que es el fundamento de la nuestra al momento de la muerte. ¿Será que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra resurrección? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice. ¿Y será que esa resurrección es al momento de nuestra muerte?
que morimos para resucitar. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la lección de escuela sabática. El día martes hay un párrafo que dice lo siguiente: así, la esperanza del cristiano se basa en el evento histórico de la resurrección de Cristo, que es el fundamento de la nuestra al final del tiempo, al fin del tiempo. En otras palabras, la resurrección de Cristo sí es el fundamento de nuestra resurrección. Porque Cristo resucitó, sabemos que nosotros resucitaremos. Sin embargo, nuestra resurrección no es al momento de nuestra muerte. No morimos y resucitamos, sino que la resurrección será un evento cuando Jesucristo venga a las nubes de los cielos, al fin del tiempo. Por lo tanto, la respuesta es falso. Respuesta falso. Vamos con la pregunta número 5. Pregunta 5 de esta semana dice lo siguiente: en la segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. ¿Qué les parece? Esta pregunta dice: todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. ¿Será que todos los preciosos muertos oirán la voz de Jesús y resucitarán a una vida gloriosa o inmortal? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la lección. Dice lo siguiente: en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. Entonces, vemos que todos los preciosos muertos oirán su voz. Por lo tanto, la respuesta aquí sería verdadero. Alguno podría preguntarse: pastor, pero dice aquí todos los preciosos muertos, pero ¿y aquellos que fueron impíos no escucharán la voz del Maestro, la voz de Jesús en su segunda venida? Es que aquí dice los preciosos muertos. ¿Quiénes son los preciosos muertos? Son aquellos que murieron con la esperanza en Jesús. Y aquellos que murieron con la esperanza en Jesús, como dice el apóstol Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, los preciosos muertos se refieren a aquellos que murieron con Cristo en el corazón. Todos ellos, todos los preciosos muertos, oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 6. La palabra Cristo significa el ungido, el Mesías. En hebreo es Mashiach. La palabra Cristo significa el ungido. ¿Será eso cierto? La palabra Cristo significa el Mesías. En hebreo el Mesías es Mashiach. Vamos a ver qué es lo que dice la lección. Y exactamente dice lo siguiente. Día miércoles. La palabra Cristo, Christos en griego, significa el ungido, el Mesías. En hebreo es Mashiach. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Nosotros tenemos aquí ahora algo sumamente interesante. La palabra Cristo y la palabra Mesías significan exactamente lo mismo. La palabra Cristo significa el ungido, la palabra Mesías significa el ungido. Solo que Mesías está en hebreo y Cristo está en griego, pero representan exactamente el mismo significado. Es ungido, el ungido. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos con la pregunta 7. Pedro entendía quién era exactamente el Mesías, qué misión debía llevar a cabo y, quizás más importante, de qué modo lo debía hacer. El apóstol Pedro era uno de los discípulos más conspicuos de Jesús, uno de sus seguidores más cercanos, más leales. ¿Será que Pedro tenía todo ese conocimiento? Vamos a ver qué es lo que dice la lección del día miércoles. Dice lo siguiente la lección del día miércoles: Pedro había sido inspirado por el Señor para declarar que Jesús era el Mesías. Y no caben dudas de que no comprendía plenamente lo que eso significaba. O sea, Pedro dijo algo sin conocer los alcances de su declaración, porque dijo algo que le fue revelado en ese momento por el Espíritu de Dios. Pedro no entendía quién era exactamente el Mesías, qué misión debía llevar a cabo y, quizás más importante, de qué modo lo debía hacer. Por lo tanto, la respuesta es falso. Pedro no entendía todas esas realidades. Vamos a ver la pregunta número 8. Pregunta 8 dice lo siguiente: en la Biblia, el título Señor únicamente se refiere a la deidad. ¿Qué les parece a ustedes?
el título Señor aparece varias veces en la Biblia. ¿Se refiere únicamente a la deidad? Cuando yo hablo de Señor, ¿necesariamente me estoy refiriendo a Dios? ¿Qué es lo que dice la lección del día jueves? Hay una declaración que dice así: aunque el título Señor puede tener un significado secular, también puede ser una clara referencia a la deidad. En otras palabras, también el título Señor puede referirse a un rey, por ejemplo, a un emperador, a un gobernante, a alguien importante. Pero también hay una clara referencia a la deidad. Cuando se dice Señor mío, Dios mío, cuando Tomás se postra delante de Jesús, también es un título Señor que se refiere a la divinidad de Cristo. Pero no siempre la palabra de Señor se refiere a la divinidad, también a veces se usaba para hablar acerca de personas importantes. Entonces la respuesta es falso, respuesta falso. Vamos ahora con la pregunta 9. Los adventistas del séptimo día incluyen la doctrina de la Trinidad como una de sus 28 creencias fundamentales. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tienen los adventistas del séptimo día? Tenemos la Trinidad como una de las 28 creencias fundamentales. Vamos a ver qué dice la lección del día jueves. Los adventistas del séptimo día incluyen la doctrina de la Trinidad como una de sus 28 creencias fundamentales. Respuesta, entonces, es verdadero. Así es, nosotros, adventistas del séptimo día, reconocemos que hay un Dios que se manifiesta a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la maravillosa Trinidad. Vamos con la pregunta final y pregunta número 10. Dice lo siguiente: al llamarlo Cristo, los escritores del Antiguo Testamento consideraban a Jesús como apartado en forma especial para una tarea particular. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será la respuesta? ¿Falso o verdadero? Bueno, en la lección del día viernes se menciona lo siguiente: evidentemente, al llamarlo Cristo, los escritores del Nuevo Testamento consideraban a Jesús como apartado en forma especial para una tarea particular. ¿La respuesta cuál sería? Bueno, hay que considerar que aquí el párrafo dice que Cristo era una referencia de los escritores del Nuevo Testamento. Y la pregunta nos dice que Cristo como una referencia de los escritores del Antiguo Testamento. Ustedes pueden saber que en ningún renglón del Antiguo Testamento se utiliza la palabra Cristo, que es de origen griego. La palabra Cristo solamente está en el Nuevo Testamento. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra es Mashiach, que significa Mesías. Pero tanto Mesías en el Antiguo Testamento como Cristo en el Nuevo Testamento se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la respuesta evidentemente es falso. Respuesta falso. De esta manera estamos concluyendo las respuestas a las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Les animo para que puedan bajar los archivos desde el vínculo que se muestra aquí en la descripción del video, y también poder usar durante la clase de maestros y, si fuese posible, con nuestros alumnos el día sábado. Que Dios les bendiga y que podamos cada día aprender mejor las maravillas de nuestro Dios a través del estudio de su palabra.